Bueno, chicos, vamos a trabajar un poquito con análisis de funciones o análisis funcional, ¿sí? Yo tengo este gráfico de función, ¿sí? Y voy a hacer un análisis básico. Vuelvo a decir, hay un montón de cosas más para analizar, pero lo primero que vamos a analizar son estas cosas que dice acá. El dominio, la imagen, las raíces, la ordenada al origen, crecimiento, decrecimiento y constante. ¿Ven que hay unas que tienen una I? Bueno, esas quiere decir que son intervalos. ¿Qué son los intervalos? Son grupos de números que están entre uno y otro. Por ejemplo, cuando uno va a votar, ¿sí? ¿Qué personas tienen la obligación de votar? Los que están entre 18 y 65 años. Estoy nombrando un montón de números solo nombrando los dos extremos, el 18 y el 65. Pero en realidad estoy nombrando todos los números que están en el medio, ¿no? 18, 19, 20, así hasta llegar a 65. Bien, todos los que tienen la I son intervalos. Ahora les voy a explicar cada uno qué es. Raíces y ordenadas al origen, lo vamos a hacer al final, son puntitos sueltos, ¿sí? Bien, el dominio es esa función. ¿Desde qué momento? Yo puedo tener números de más acá, no importa, ¿eh? No importa, yo puedo tener números de más que me sobren y no pasa nada, ¿está bien? Entonces, el dominio es desde dónde hasta dónde, o sea, dónde empieza y dónde termina la función mirando el eje X. Recuerden siempre que el eje X es el horizontal y el eje Y es el eje vertical. En la fotocopia que yo les di, fíjense que los ejes no están bien marcados. Busquen el lugar donde se cortan bien los ejes. Bien, el gráfico es justo este, así que si ustedes los van mirando, lo van a poder analizar. Bien, fíjense, mirando el eje X, que es el horizontal, ¿dónde empieza esta función? Y esta función empieza acá. Mirando el eje X, que es este, empieza en -3. ¿Sí? ¿Y dónde termina? Sigo, y termina acá. Y ahí, ¿quién está? Está el 9. ¿Sí? Eso se escribe con notación de intervalo. En general, no siempre, pero en general los intervalos se ponen entre corchetes. Perdón, me equivoqué. Empieza en -3 y termina en 9. ¿Está bien? Es de -3 a 9. Les voy a explicar después que no siempre van entre corchetes, a veces van entre paréntesis. Bien, ¿qué sería la imagen? También es un intervalo y es lo mismo pero mirando el eje Y. Quiere decir, ¿cuál es el mínimo valor que toma la función? O sea, dónde empieza y dónde termina. Si yo mirara el eje Y, como si yo girara esto, ¿sí? Fíjense que empieza por acá ¿sí? En 5 y termina por acá, el valor más abajo es el -5. ¿Sí? Recuerden que para nombrar intervalos siempre se nombra primero el número más chiquito. Así que el intervalo va a ser al revés, de -5 a 5. ¿Está bien? Bien. Vamos a ver lo que es crecimiento, decrecimiento y constante. Después volvemos a los que no son intervalos. Bien. ¿Saben de qué se trata esto? Es como, ¿vieron cuando uno ve una novela o una película y quieren mostrar que una empresa va muy bien? Que ese gráfico va subiendo el dibujito. O si están mostrando que la empresa está cada vez peor, va para abajo. Bien, eso es el crecimiento y el decrecimiento. Puede haber varios pedazos de función donde la función esté creciendo. Fíjense, ¿en qué momentos de esta función? Siempre mirando de a izquierda para derecha. Siempre se mira de izquierda para derecha. El único análisis que se mira en el eje Y es la imagen. Bien, siempre mirando de izquierda a derecha. ¿Cuáles serían los pedacitos donde esa función sube? Fíjense que sube acá, ¿ven que acá está subiendo? Este pedacito, y este pedacito también va subiendo, como que la empresa va mejorando. Cuando tengo que nombrar dos intervalos, como en ese caso, voy a ponerle una U en el medio. Esa U significa unión. Es como si fuera el más, esto más, como esta parte más esta parte, bueno, en conjuntos o intervalos es la U. Bien, ¿cuál sería este pedacito? No tengo que mirar el 2 porque lo tengo que mirar siempre en el eje Y. Y fíjense que este valor, perdón, en el eje X me equivoqué, perdón. Fíjense que este valor en el eje X es -1 y este valor no es el 2, sino que es el 0. ¿Ven que en el eje X ese valor es 0?
¿sí? Estoy mirando los valores de acá, no estos de acá. Por eso no es el 2, sino es el 0. Quiere decir que este intervalo es menos 1, 0. Menos 1, 0. Y el otro pedazo habíamos dicho que es este. Fíjense, ¿dónde empieza a crecer? Miramos siempre el eje X. ¿Ven que empieza a crecer en 6? Bien, ¿y dónde termina de crecer? En 9. Entonces, el otro intervalo es 6, 9. Recuerden que cuando tengo que nombrar 2 o más intervalos, le pongo la U. Bien, ¿qué sería decrecimiento? Y lo contrario, cuando eso, si a mí me muestran en una novela o en una peli, ¿cuándo le iría mal? Cada vez que va bajando. Fíjense que baja en esta parte de acá, en este pedacito de acá y en esta parte de acá. Ven que tengo 3 intervalos. Recuerden que miramos en el eje X. Este pedazo, ¿dónde empieza en el eje X? Acuérdense que estamos mirando acá. Empieza en menos 3. ¿Y dónde termina? Termina en menos 1. De menos 3 a menos 1. Unión. ¿Cuál era el otro pedacito que bajaba? Este. Recuerden que no miro el 2 porque el 2 está en el eje Y. Miro siempre el eje X. Es de 0 a 1. De 0 a 1 es el otro intervalo. Unión, porque va a haber otro más. Este pedazo de acá, fíjense que empieza en 3. Acuérdense que miro los valores en el eje X. ¿Y dónde termina? Miren, va bajando, va bajando, va bajando. ¿Hasta dónde? Hasta el 6. Siempre mirando el eje X. Así que de 3 a 6. Bien, ¿y qué sería constante? Y es como si mi empresa ni ganara de más ni de menos. Siempre ganara lo mismo. Fíjense que hay un pedacito que es constante, que es este pedacito de acá. Bueno, fíjense que siempre miramos en el eje X. Empieza en 1 y termina en 3. Así que constante es de 1 a 3. Bien, y las raíces y la ordenada al origen son puntitos. Las raíces saben que son los puntos donde toca al eje X, ¿sí? Fíjense que esta función toca al eje X, que es el horizontal, en esta parte y en esta parte. ¿Lo ven? Es los únicos 2 lugares donde los tocan. Entonces pongo cuáles son los valores. Menos 1 y 4. ¿Cómo se escribe? Un X con un 1 chiquito diciendo que la primera raíz es menos 1 y un X con un 2, o sea la segunda raíz es el 4. Bien, la ordenada al origen, acá no puede haber más de una. Vieron que raíces había 2, puede haber más. La ordenada al origen siempre tiene que ser una. ¿Y cuál es? Es donde toca la función al eje Y. Fíjense que en este caso es ahí, que es el 2. ¿Cómo se escribe? Y sub 0, esa forma siempre, cualquiera sea el número que me dan, el ordenado al origen se escribe y sub 0 igual y el número que dijimos que era 2. Bueno, gracias.